Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Engin Agurek y el misterio de las dos mujeres que habitan su corazón. En el mundo del espectáculo, donde los romances suelen vivirse con rapidez y terminar aún más fugazmente, el caso de Engin Agurek es una excepción fascinante. Reservado, elegante y con una mirada que esconde más de lo que muestra, el actor ha construido un muro invisible entre su vida privada y los reflectores. Pero incluso el silencio más férreo deja escapar ecos, y últimamente, los ecos de dos nombres femeninos comienzan a resonar con fuerza en torno a él. Dos mujeres, dos amores, dos sombras que parecen haberse instalado sin pedir permiso en su vida emocional. No se trata de escándalos, sino de algo mucho más delicado. Las huellas que no se ven, pero que se sienten. La primera sombra en su corazón no es un secreto para quienes lo conocen desde sus primeros pasos en la televisión. Ella fue su compañera, su refugio, y su ruptura marcó un antes y un después en su manera de amar. Aunque el tiempo pasó, hay miradas que aún lo traicionan cuando su nombre aparece. No hace falta decir mucho. Basta con observar el leve cambio en su expresión, como si un recuerdo enterrado resucitara con un suspiro silencioso. Algunos dicen que fue su primer amor real, ese que deja cicatrices profundas, de esas que nunca terminan de cerrarse del todo. La segunda mujer, más reciente, llegó a su vida en un momento en que parecía haberlo olvidado todo. Distinta, imprevisible, libre como el viento, logró desarmar poco a poco su coraza. Con ella no fue un amor de cuentos de hadas, sino una relación llena de matices, de choques de carácter y reconciliaciones intensas. Tal vez por eso fue tan significativa. Ella no lo admiraba por su fama, sino por sus silencios, por su forma de mirar el mundo, por las cosas que no decía. Pero como todo lo que arde demasiado, terminó por consumirse. Lo curioso es que ninguna de estas mujeres desapareció por completo de su vida. Siguen presentes, aunque en formas distintas. La primera, como una nostalgia serena que lo acompaña en las noches de insomnio. La segunda, como una herida reciente que aún no se atreve a tocar. Y es que Engin Agurek, pese a su aspecto imperturbable, es un hombre que ama con intensidad, aunque prefiera no hablar de ello. Entre sus guiones, rodajes y apariciones públicas, su corazón continúa dividido, atrapado entre lo que fue y lo que pudo haber sido. Quienes lo rodean aseguran que su carácter ha cambiado. Ya no es el mismo hombre que solía bromear en cada pausa de rodaje. Ahora parece más introspectivo, más conectado con su mundo interior. Se refugia en la escritura, en la lectura, en largas caminatas donde parece buscar respuestas que no encuentra en los demás. Dicen que escribe cartas que nunca envía, que escucha canciones que le recuerdan a ellas, que guarda objetos mínimos que para otros no tendrían importancia, pero que para él son pequeños altares al pasado. El amor, en su vida, nunca ha sido un espectáculo. Todo lo contrario. Ha sido una batalla silenciosa entre lo que siente y lo que permite mostrar. Y en ese equilibrio frágil, estas dos mujeres se han convertido en parte de su identidad emocional. Ni las olvida, ni las persigue. Simplemente convive con su sombra, con su ego, con la certeza de que cada una le enseñó algo diferente sobre sí mismo. La primera le mostró la ternura, la entrega, la segunda, el fuego y el caos que también puede ser el amor. Hay quienes creen que no ha vuelto a enamorarse desde entonces. Que todos los rostros nuevos que aparecen a su lado son solo espejismos, formas de no quedarse solo, maneras de pasar el tiempo mientras espera que el destino decida qué hacer con su corazón. Pero también están los que dicen que Engin Agurek no necesita un nuevo amor, porque aún no ha soltado el anterior. Que su alma camina entre dos tiempos, como si su reloj emocional estuviera detenido en los momentos que compartió con ellas. Los fans lo intuyen, lo sienten, lo viven casi como una novela paralela a su carrera. Cada mirada suya fuera de personaje es analizada, cada suspiro interpretado como un mensaje cifrado. Pero él sigue fiel a su estilo. Habla poco, sonríe apenas, actúa con profundidad y deja que su arte hable por él. Mientras tanto, esas dos presencias femeninas siguen orbitando a su alrededor, como lunas de una misma tierra emocional que no logra soltarlas del todo. No es fácil ser Engin Agurek. Detrás del galán, del actor respetado, del rostro en miles de pantallas, hay un hombre que ama a su manera. En silencio, con fidelidad, con cicatrices que guarda como trofeos personales. Y aunque muchos sueñen con ocupar un lugar en su corazón, lo cierto es que hay dos mujeres que aún reinan ahí. No con gritos, ni con fotos, ni con escándalos. Sino con la fuerza invisible de lo que fue verdadero. Tal vez por eso sus actuaciones son tan intensas, tan llenas de matices. Porque en cada personaje que interpreta, hay algo de él mismo. Un susurro,
una lágrima contenida, una emoción que parece surgir de muy adentro. Y si uno presta atención, puede notar que, cuando una escena habla de amor perdido, sus ojos brillan de un modo distinto. Como si reviviera algo. Como si volviera, por un instante, a esos días con ellas. El tiempo dirá si una tercera mujer será capaz de borrar esas sombras, o si simplemente se sumará a ellas, en otro rincón del corazón de Engin Agurek. Por ahora, él camina solo, pero no del todo vacío. Porque el amor verdadero, incluso cuando ya no está presente, sigue habitando los recuerdos. Y Engin Agurek parece ser un experto en amar desde la distancia, en recordar sin rencores, en atesorar lo que fue sin lamentarse por lo que no pudo ser. Quizá ese sea su mayor secreto. No el misterio de con quién está o con quién estuvo, sino cómo siente, cómo vive, cómo recuerda. En un mundo que lo quiere todo inmediato, Engin Agurek es un hombre que se toma su tiempo para todo. Incluso para soltar. Incluso para volver a amar. En sus silencios, en sus pausas, en sus miradas al vacío durante una entrevista, hay más verdad que en 1000 titulares. Porque no se trata de nombres, sino de emociones. Y en el caso de Engin Agurek, dos sombras femeninas siguen contando su historia de amor sin necesidad de pronunciar palabra alguna. Adiós.